Como dije al principio, la gran pregunta o el título de este sermón es: ¿has sido salvado para qué? ¿Cuál es la razón por la que tú has sido lavado en la sangre de Cristo? El último domingo estuvimos ante un sermón de carácter evangelístico, donde se nos habló del Evangelio, de su carácter, de su contenido, de lo que el Evangelio es y representa desde el Antiguo Testamento, donde está en una forma naciente, embriónica, todavía no revelada, claramente ya sabida y expuesta, porque nosotros leemos el Nuevo Testamento y podemos ver la palabra Evangelio, pero solamente con el Antiguo Testamento no podríamos entender en una manera perfecta y clara el Evangelio si no tuviéramos el Nuevo Testamento. En la misma manera que si no tuviéramos el Antiguo Testamento no comprenderíamos asuntos tremendamente fundamentales. Entonces ese evangelio, ese misterio que está escondido desde antes de los siglos, esa multiforme gracia de Dios revelada a la iglesia para que la iglesia sea el testigo ante las potestades superiores, ante los ángeles, ante los hombres, ante todo el cosmos. Eso es el evangelio. El propio Pablo nos enseña en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en los versos 7 y 8, que hay una sabiduría que ha sido predestinada desde antes de los siglos para nuestra gloria. Eso es el Evangelio. El Evangelio depende absolutamente de la sangre del Señor Jesús. Sin esa sangre el Evangelio no tendría ningún sentido. Y de la comprensión de esta sangre depende mi vida espiritual. Si no comprendo la sangre de Cristo, no entiendo absolutamente nada en mi vida. Va a ser una vida superficial, vaga, egoísta, escasa en obras, en entrega, en sacrificio. Muchos cristianos creen que el sacrificio es vivir unas horas ocupado en depende qué circunstancias. Esta mujer, que no era cristiana, me estaba dando una lección de vida a mí. Muchos creyentes no saben lo que es sacrificio, porque no comprenden la sangre de Cristo. Ocupan unas horas del día, se esfuerzan, pero no dan nada de aquello que tienen únicamente para ellos. Y el sacrificio empieza a serlo cuando tú empiezas a dar aquello que realmente es tuyo y te gasta a ti. Estar 8 horas empleado o 4 horas empleado en una ocupación lo hace cualquiera. Muchas personas que no irán al cielo están ocupados las mismas horas en trabajos mucho más exigentes, laboriosos, cargantes, trabajosos. Nosotros tenemos que empezar a valorar cómo es mi sacrificio. Sé orar, sé poner palabras teológicas en mi oración, sé cantar alabanzas, sé lo que dice la Biblia, pero ¿dónde está tu sacrificio delante de Dios? Tu sacrificio agradable. ¿Dónde realmente está aquello que te está gastando a ti, que tú sientes que gastas lo tuyo, que gastas tu vida, que realmente vives por la felicidad de otros? Esto es el Evangelio. El Dios eterno del cielo se humanizó, decretó, decidió venir en la persona del Señor Jesús, hermano. Aquel que siendo Dios y siendo en forma de Dios vino a este mundo a llevar a cabo el mayor, más profundo y más glorioso sacrificio que ningún hombre ha podido ver en toda la historia de la raza humana. Este es el Evangelio, amén. ¿Es el Evangelio o no? Es el Evangelio que te salvó, es el Evangelio que hoy, hermano, estás escuchando y te duermes. Es el Evangelio que cuando entran los periodos de adoración, tú no estás adorando porque estás dormido en tu carne. Pero tú dices que entiendes la sangre de Cristo porque crees en una gracia que lo soporta todo y no importa cómo tú estás. El cielo es testigo de tu actitud en este momento.
Dios es testigo de nuestra actitud en este momento. Dios es testigo de lo que importa en nuestro corazón en este momento. Dios está viendo lo que hay en tu vida en este momento y tú vas a dar cuentas ante Dios si no te arrepientes. Tenemos que entender estas cosas, hermanos. Dios no nos está llamando a estar en una iglesia oyendo un sermón y pensar en mi novio o en mi novia, estar pensando en aquellas gentes que me han ofendido, estar pensando en qué voy a hacer la semana que viene, estar pensando en dónde voy a ir de vacaciones, estar pensando en si por la tarde voy con una bicicleta o voy de paseo o me voy a tomar un helado. Esto está en la mente de nosotros aquí. ¿Tú crees que estás entendiendo el sacrificio de Cristo? Si nuestra mente fuera aquí puesta a la luz para ser observada por todos, estaríamos avergonzados. Todos. Y esto es una gracia que Dios nos permite reflexionar, recapacitar, reaccionar, volver en nosotros mismos y decir, esta no es la vida que merece la pena, soy cristiano. He sido salvo por la gracia de Dios, pero esto no es una impunidad para vivir solamente porque estoy soportado por la gracia de Dios. He sido salvo para servir al Señor. Se nos enseñaba, como digo, el Evangelio. Este es el espíritu del Evangelio, este es el corazón del Evangelio. La conversión de las almas para servir al Dios vivo. Cuando tú llegas a las últimas parábolas del capítulo 13 de Mateo, y cuando tú vas al verso 47, tú ahí te encuentras con una parábola muy importante. Iremos a Hebreos 9. No hace falta que vayáis, estáis en Hebreos 9, después anotadlo en vuestra hoja y después lo comprobáis. Es la parábola de la red. Es una parábola que está y que le precede en la parábola del tesoro y de la perla y con anterioridad la del trigo y la cizaña. Y si tú observas esa parábola de la red, nos habla de un fin de siglo, nos habla de unos ángeles que llevan a cabo una separación, y a diferencia del trigo y la cizaña, donde se nos enseña que crece juntos, en este caso son sencillamente peces que vienen arrastrados por una red y que son llevados hasta la orilla, y ahí se separa entre los buenos y los malos. Nosotros no podemos entretenernos muchas veces a querer espiritualizar, alegorizar, encontrar significados en aquellas cosas que Jesús con tanta claridad nos ha enseñado. Si aprendemos que el tesoro y la perla nos muestran que las personas dan todo por lo que han encontrado, por el valor de esa perla o por el valor de ese tesoro, si nos damos cuenta y comprendemos que en la iglesia visible donde vivimos existirá la cizaña exactamente igual que en el mundo de los terrenales y de los seres humanos, comprenderemos muchas cosas. Y entonces podemos ver que esa red nos está enseñando que Dios ama y quiere que todos los hombres se salven, y es un amor que está arrastrando a los hombres hacia una situación donde cada hombre recibirá su justa recompensa. Todos iremos a esa orilla, y en esa orilla todos seremos calificados como pescados buenos o pescados malos. Esta es una red de arrastre. Cualquier marinero es consciente y sabe lo que significa esta red. Y cualquier marinero sabe que una vez que se saca todo lo que arrastramos en el mar, en la orilla se clasifica. Muy sencillo. Pero ahí estamos todos. Los hombres se levantarán ante Dios en el día del juicio. Eso es lo que realmente tenemos que valorar. Si nuestro cristianismo es un cristianismo religioso, si nuestro cristianismo es un cristianismo que únicamente tiene que ver con una membresía, si nuestro cristianismo tiene que ver con de carácter nominal, o si nuestro cristianismo es verdadero y profundo y bíblico. Y ahí tú y yo estamos en esta tesitura y en esta dificultad, y tenemos que constantemente confrontar el egoísmo que hay en nuestros corazones para no incurrir en un cristianismo barato y falto de eficiencia y con carácter piadoso, pero sin ninguna eficacia. Amén. No estoy regañando a nadie. Estoy hablando aquello que es importante en tu vida.
Te estoy diciendo que nos hemos acostumbrado a oír la Biblia, que nos hemos acostumbrado a muchas doctrinas, que dominamos muchas doctrinas, pero estamos faltos de comprensión en la bendita y profunda sangre del Señor. Si no, nuestros hogares estarían mucho mejor de lo que están, nuestros hijos estarían mucho mejor de lo que están y nuestro cristianismo sería mucho más eficiente. Pero ahora nos encontramos con un problema. Como hemos visto, y se nos ha hablado de la iglesia. Ahora aquí es donde nosotros tenemos que aprender. La iglesia visible. Jesús está tratando de enseñarnos que tenemos que comprender que hay buenos y malos. Y que aún en la propia iglesia, esa iglesia visible, hay falsos creyentes. ¿Qué es la iglesia visible? La iglesia donde tú te congregas. Aquí es una iglesia visible. La iglesia espiritual, la iglesia de la cual Cristo habló cuando respondió a Pedro y le dijo, y sobre este fundamento yo edificaré mi iglesia, es la novia de Cristo, es aquella que está destinada desde la eternidad y hasta la eternidad para desposarse con Cristo, y en esta no hay ninguna imperfección, porque ha sido, ¿qué? Lavada por la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, la iglesia que convivirá con el esposo después de esposarse en las bodas del Cordero es una iglesia perfecta, santa, sin arruga ni cosa semejante, porque ha sido santificada y lavada por la palabra. Y esta es la iglesia que Cristo se presentará a sí mismo, como enseña Pablo en el capítulo 5 de Efesios. Pero ahora nosotros tenemos otra perspectiva, que es la iglesia visible, la casa grande. Es ahí donde el consejo de Pablo, si tú te limpias de muchas cosas, entonces serás un instrumento útil, honroso para la gloria de Dios. Y esta comprensión depende principalmente de lo que tú estás comprendiendo en la sangre de Jesucristo. Ahora me gustaría que llevaras tu mente a tu vida, a tus problemas, a tus dificultades. Que por una vez, que muchos domingos has estado ensimismado, a veces, como digo, hipnotizado, escuchando, pero sin ningún efecto interior. Pero ahora te pido, por favor, que mires a tus problemas un momento, que están, y mínimo hay algunos en tu vida. Estos problemas que no se solucionan, este carácter que no cambia, estas cosas que se repiten una y otra vez evidencian que la sangre de Cristo no está operando en tu vida como debe o como deberías de comprender. Hay algo que está fallando en tu comprensión, hay algo que está fallando entre el equilibrio entre el perdón de tus pecados y la vida que tú vives. Hay un claro desequilibrio. Y aquí es donde tenemos que reflexionar. Amén. Entonces la gloria del Evangelio la conocemos. La espiritualidad y eternidad del Evangelio lo conocemos. La doctrina del Evangelio la conocemos. Los capítulos y versículos donde se nos habla del Evangelio lo conocemos. Pero nos falta experiencia en el poder del Evangelio, que va más allá de salvar tu alma. Y ahora puedo decir yo, o puedes decir tú, yo soy un cristiano por muchos años, pues no importa, sigue haciendo operante la sangre de Cristo en tu vida. No te justifiques en los años que conoces el Evangelio o en los años que vives y andas en el Evangelio. Claro, están ahí para ser parte de nuestro testimonio, amén. Están ahí para agradecer a Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí. Pero eso no significa que hoy yo no tenga que comprender algo más de esta sangre. Amén. Vamos a Hebreos. Y ahora podemos ver, ¿verdad?, este poderoso y glorioso versículo que nos estamos encontrando aquí. El desarrollo de este capítulo 9, como los capítulos anteriores, lo sabemos, contraste entre aquello que es simbólico y aquello que realmente es ya el cumplimiento de todos los símbolos, tipos, sombras, todo lo que tiene que ver con aquello que apuntaba a Cristo, en Cristo es cumplido.
Hemos visto que Cristo contiene en sí mismo el propio significado del tabernáculo, el propio significado de la redención, el propio significado de lo que se llevaba a cabo en ese lugar santísimo cuando el sumo sacerdote una vez al año sacrificaba ese macho cabrío por el perdón de los pecados del pueblo. Entonces podemos ver que todo esto apuntaba, que todo esto significaba y que todo esto Cristo en sí mismo lo contiene. Nosotros, como digo, podemos cotejar, podemos comprobar, podemos ver el Antiguo Testamento con claridad en las palabras del escritor de Hebreo y sin embargo no entender lo que aquí se nos está enseñando. Ahora tú cuando ves el verso 14, ese cuanto más te está diciendo que lo que la sangre de Cristo opera y hace es infinitamente superior a todo lo que fue antes que Él, a toda la sangre derramada por todos los animalitos que eran sacrificados en los diferentes asuntos de carácter ceremonial del pueblo judío. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Ahora, este cuanto más a mí me lleva en el corazón a lo que ya en el siguiente capítulo se nos enseña. En el siguiente capítulo se te va a enseñar en el versículo 19, para más exactitud. Ese versículo va a dar fuerza a este comienzo. Dice, ahora que tú has sido lavado en la sangre de Cristo, ahora que realmente la sangre de Cristo ha purificado tu vida, ha purificado tu alma, ha perdonado tus pecados, te ha hecho una nueva persona, entonces tienes algo que no tenías antes. Libertad. Libertad, la palabra libertad, sabemos que es un término griego que es parecía, es una confianza para poder llevar a cabo algo que antes no se podía llevar a cabo. Es la confianza que viene por el conocimiento, es la confianza que viene por la proximidad, es la confianza que viene por la familiaridad, es la confianza que viene porque realmente conoces el asunto y eso te introduce hacia adentro. Claro, nosotros no entramos en ningún lugar santísimo físico, nosotros no vamos detrás de esa cortina que se rajó cuando Jesucristo murió en la cruz. Nosotros estamos entrando al cielo mismo donde está Dios. Esto nos catapulta, esto nos levanta, esto nos da una grandeza espiritual por la sangre de Cristo. O sea, yo estoy ante el mismo Dios Santo por la sangre que Jesucristo derramó. ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo serías? ¿Qué harías si ahora mismo estuvieras ante la misma santidad de Dios? ¿No piensas estas cosas? ¿No piensas que cada día tú estás ante la santidad de Dios? Hombre, si pensáramos mucho en esto, nuestra vida sería muy diferente. ¿A quién criticarías ante la santidad de Dios? ¿Qué fantasías mentales tendrías ante la santidad de Dios? Esto nos enseña que nosotros nos movemos en unos parámetros que son muy carnales y muy terrenales y que tenemos que de nuevo oír que hay que hacer morir todo lo terrenal que hay en nosotros. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la fe en la sangre de Jesucristo, por ese camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo, el cual es un tipo de su sangre. Ese camino nuevo y vivo sabemos perfectamente que es que el sacrificio de Cristo sigue siendo una realidad ante el trono de Dios. O sea, no es un hecho que sucedió en el pasado y que no tiene efectos en el futuro. Es un hecho que aconteció en el pasado, es un sacrificio que no se repetirá. Cristo murió una sola vez por los pecados de los hombres, pero ese sacrificio tiene una potencia espiritual, tiene una fuerza espiritual, adquieres en él una vida espiritual y hace que tu vida sea diferente. Porque tú estás viviendo y entrando al lugar santísimo del cielo.
Y tú sabes perfectamente que no puedes entrar con las miserias que hoy te estorban en tu vida. Y por eso, hermanos, estamos faltos de potencia espiritual. Pablo oró a la iglesia de Éfeso, amén. Y él oró llegando hacia el versículo 16 del capítulo 13. Y por esta causa, capítulo 3, por esta causa yo doblo mis rodillas. ¿Dónde doblaba las rodillas el apóstol Pablo? En el lugar santísimo. Ahí doblaba sus rodillas. Él no era alguien que quería que alguien le viera como ese gran pastor, como ese gran apóstol, como ese gran hombre de Dios. Él dejó muy claro que todo lo que había en este mundo para él era basura. Y lo había perdido por causa del amor a Cristo. Él dobla sus rodillas ¿con qué propósito? Que los creyentes de la iglesia sean llenos de la potencia interior, que sean fortalecidos en el hombre interior, que lleguen a comprender la anchura, largura y profundidad y grandeza del amor de Dios que excede a todo conocimiento. O sea, ¿qué significa? Que tú y yo tenemos unas mentes limitadas, insuficientes para poder comprender la grandeza de este amor. Y este amor únicamente es explicado en la sangre derramada del Hijo de Dios. Amén. Y cuando yo veo esto, soy diferente. Y cuando no veo esto, soy simple y carnal. Y puedo llevar los años que quiera en Cristo. Y puedo llevar los años que quiera en la iglesia. Pero no estoy comprendiendo el asunto en su alcance. Dios quiere que lo comprendamos, hermanos. Dios quiere que cada joven, cada hombre de mediana edad, cada familia, cada creyente aquí en esta mañana viva en esa envergadura, en esa fortaleza, que por un momento comprenda que no tiene que ver con su esfuerzo mental, que por un momento comprenda que él no puede formarse a sí mismo, que lo único que tiene que disponer es su vida, sujetar su voluntad, vivir en fe, y Dios te enseñará la palabra, Dios te enseñará sus misterios, Dios hará de ti un hombre con potencia espiritual. Pero no la tienes porque no comprendes la sangre del Señor. ¿Quieres ser mejor? ¿Quieres ser mejor de lo que tú eres? Es un reto. Recordamos la famosa frase de Jim Elliot, aquel misionero muerto por los Aucas. Él dejó una frase que no la inventó él. ¿Qué dijo Jim Elliot? Dijo, no es de insensatos perder lo que no puedes retener para ganar aquello que nunca puedes perder. Eso lo dijo Cristo, y eso lo dijo Pablo, y eso lo dijo Pedro, y eso lo dice el Nuevo Testamento, y eso lo dice la Biblia. Esfuérzate en ganar aquello que no puedes retener y serás el más miserable y el más infeliz de todos los creyentes. El que quiera venir en pos de mí, no es un versículo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, y sígame. Porque el que quiera salvar la vida, la perderá. Y el que quiera y el que pierda la vida por mi causa, la hallará. La encontrarás. El camino vivo es un camino que se encuentra debajo de nuestros pies espirituales. El tesoro fue hallado, la perla fue hallada. Nosotros tenemos que encontrar esto para poder vivir en una manera más aprovechada. Bendita sangre, ¿verdad? Preciosa sangre. Cuando pensamos en esta sangre, nosotros tenemos que abrir un espectro desde nuestra mente espiritual
desde nuestro corazón espiritual y vamos hacia ese Calvario, por un momento podemos tener la figura, la imagen del Hijo de Dios crucificado, sangrante, con sus manos, con sus pies, con una corona de espina, con sus sufrimientos corpóreos, maravilloso. Por eso estamos enseñando que el sacrificio de Cristo es un sacrificio primeramente inmaculado, ¿sí? Es un sacrificio voluntario, es un sacrificio espiritual, es un sacrificio eterno y es un sacrificio eficaz. Entonces podemos verle y decir, Señor, tú tuviste un cuerpo. Él, citando el Salmo 40, nos enseña esto. Me preparaste un cuerpo. ¿Un cuerpo para qué? Porque Dios no podía morir si no tenía un cuerpo. Dios no podía sustituir a los hombres si no tenía un cuerpo de hombre. Por eso fue hecho hombre para morir en una cruz. Y ese cuerpo fue preparado para obedecer la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos decir, Señor, gracias, que con un cuerpo como el mío pudiste hacer lo que yo nunca podría hacer. Con un cuerpo como el mío me enseñas a vivir. Con un cuerpo como el mío me muestras lo que es la vida sin pecado. Con un cuerpo como el mío me ayudas. Pero no solamente con un cuerpo como el mío eres la víctima sacrificial, eres aquel que murió en la cruz por mí, sino eres el perfecto sacerdote que entrega el sacrificio. Y que una vez que entrega el sacrificio resucita para hoy vivir intercediendo por todos nosotros. Esos son efectos de la sangre de Jesús. Dice Romanos 14, versículo 9, si recordáis, para esto mismo Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los que viven como de los que mueren. Amén. Para esto mismo Jesucristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los que viven como de los que mueren. Entonces, la pregunta inicial, ¿por qué he sido salvo? He sido salvo para servir al Señor, mostrando que su salvación ha determinado sobre mi vida su señorío. Si Dios no es tu Señor, si Cristo no es tu Señor, no entiendes la sangre. El señorío es el dominio, el derecho de voluntad absoluto sobre tu vida. Y si no, no le digas a Cristo, Señor. Oh, bueno, ¿verdad? ¿Cuántas personas aquí quieren que Jesucristo sea su Señor? ¿No tendrás mejor dueño? ¿No tendrás mejor hermano? ¿No tendrás mejor pastor? Y no tendrás mejores hermanos y pastores que aquellos que han decidido en la vida vivir bajo el señorío de Cristo. Todos aquellos que no viven así te frustrarán, fracasarán y te decepcionarán. O tú decepcionarás a otros. Pero en esta potencia y en esta seguridad tenemos que vivir en el sacrificio de Jesús, bajo el señorío de Cristo. Amén. Él es lo más importante en tu vida, de verdad. De verdad. Metemos el bisturí en las cositas que están cercanas a nuestro corazón y le decimos, corta, Señor, corta, para que solo tú seas glorificado. Esta mortificación, que no es de personas, como digo, fanáticas, es de personas bíblicas. Este desprecio a la voluntad de uno no es de personas fanáticas, es de personas bíblicas. Hoy el mensaje que el Evangelio enseña es, ámate un poquito a ti mismo, consiéntete a ti mismo. En el fondo Dios todo lo perdona. Dios es un Dios de gracia. Eres joven, estás todavía... No, eres joven. Como estás aprendiendo va a determinar quién vas a ser mañana. Los padres que hoy educan a sus hijos están determinando la conducta de sus hijos mañana. Y cuando mañana los hijos actúen como vieron vivir a esos padres, los padres no pueden sorprenderse. Lo que tú hoy estás siendo es lo que vas a ser mañana. Porque es lo que eres hoy, si no cambias. Por lo tanto, únicamente las cosas pasan por un cambio. Amén. Un cambio de comprensión.
Romanos 6:6 nos enseña que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Bueno, está muy bien, perfecto. ¿Con qué propósito? Para que el cuerpo de pecado sea destruido y para que no sirvamos más al pecado. Por un lado ya tienes, para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor. Tanto de los que viven, tú estás vivo, como de los que han partido. Él es el Señor de los que también han partido. No solo de los suyos, sino de aquellos que esperan la condenación desde el otro lado de nuestra historia. Pero ahora te dice, ¿tú has recibido a Cristo? ¿Eres salvo? ¿Has sido bautizado? ¿Participas en la mesa del Señor? Hay muchos creyentes que han recibido a Cristo, que han sido bautizados, que se han sentado a participar en la mesa del Señor, que realmente no viven bajo el señorío de Jesucristo. Que tú no seas uno de ellos, hermano. Que yo no sea uno de ellos. Somos llamados a mucho más. ¿Quieres darlo? Es costoso, muy costoso. Pide tu vida. Es todo lo que tú tienes. ¿Cuánto más? Versículo 14. ¿Cuánto hemos dicho, verdad? Como dicen algunos predicadores, esta es la introducción. Esto asusta, ¿verdad? No, estamos ya en el camino del sermón. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo? Ahora, centra tu mirada. Espíritu eterno. La palabra mediante esta preposición, ofreció a sí mismo, sin mancha, Dios. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas para poder servir al Dios vivo. Verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, y aquí el término transgresor, el verbo transgredir, o la palabra que aquí tenemos, transgresiones, no está puesta sin sentido, está puesta con mucho sentido, porque realmente esto nos lleva al tiempo en el viejo pacto, para darnos comprensión de lo que realmente representa el sacrificio de Cristo. Entonces vemos, dice, para la remisión, el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Y ahora, mira esta frase, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿De qué está hablando? Del primer pacto, de las transgresiones que estaban relacionadas con el primer pacto. Y sin embargo nos está hablando de personas que en ese tiempo fueron llamadas para recibir la herencia eterna. Tremenda el poder y la amplitud de la sangre de Jesucristo. Vamos a continuar un poquito más para después venir hacia aquí y detenernos un poco. Dice, este contexto es importante porque donde hay testamento, ahora verás que la palabra testamento para nosotros es nueva. La palabra hebrea es pacto. Lo que encontramos en la Biblia siempre es pacto. Pero aquí lo que es la traducción del griego nos pone la palabra testamento, lo cual para nosotros tampoco es algo que nos sea difícil comprender. Pero evidentemente en el lenguaje griego no hay diferencia entre pacto y testamento. Es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Esto es importante, o sea, si hay personas aquí que han hecho testamento, ¿hay personas ya que tienen su testamento hecho? Supongo que sí, los más mayores es muy posible. Bien, mientras ustedes están vivos, su testamento puede ser cambiado. Hasta el último momento en el que expiren su último aliento, pueden heredar, desheredar y pueden cambiar el testamento. Pero una vez que la persona muere, el testamento entra en vigor y ese testamento es incambiable.
Para nosotros aquí nos está hablando de Cristo, de su muerte, lo cual hace que este pacto sea mejor, sea un pacto nuevo, diferente al anterior. Aquí usa la palabra nuevo, kenos. En el capítulo 8 usa la palabra mejor, pero en definitiva nos está hablando de la muerte de Cristo, nos está hablando de la sangre de Cristo. Una vez que esa sangre es derramada, que nos vincula con su muerte, entonces el pacto queda instituido. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo. Hisopo es un elemento que aparece constantemente en el rociamiento de la sangre. Era una planta esponjosa que bebía el líquido y que lo retenía para a la vez poder salpicarlo. Dice, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Bueno, vemos que aquí el escritor de Hebreos nos está abriendo una idea muy amplia. Primeramente, para este momento el tabernáculo no estaba levantado. Estamos en Sinaí, donde Moisés recibió la ley de Dios y donde comunicó esta ley al pueblo antes de subir. Primeramente subió al monte y después cuando descendió del monte sabemos todo lo que ahí pasó y hubo que dar unas segundas tablas. Pero aquí lo que estamos viendo es que la sangre estuvo presente. La sangre estuvo presente en el pueblo, esto viene claramente en Éxodo 24, 6 y 7. La sangre estuvo presente en todos los asuntos que tenían que ver con el dictamen de la ley y por lo tanto la sangre apunta a donde apunta. No hay posibilidad de una remisión, de un perdón, de un carácter pactal sin sangre. La sangre es habitual en casi todo. Amén. Pero aquí estamos todavía antes de la construcción del tabernáculo. Por lo tanto, todos esos sacrificios todavía no se estaban realizando. Estamos hablando de cosas que son posteriores. Seguimos, para no pararnos, diciendo, esta es la sangre del pacto. ¿Qué pacto? El viejo pacto. El pacto anterior que Dios nos ha mandado. Además de esto, también sabemos que roció con la sangre del tabernáculo. Bueno, esto lo encontramos en Levítico, pero ya con el tabernáculo erigido, y a la vez encontramos que cuando el tabernáculo se constituyó, lo que hubo fue una unción con aceite. Tengamos mucho cuidado a la hora de pensar que hay errores en la Escritura. No es este el momento. El tabernáculo fue ungido con sangre y fue ungido con aceite. Y dice, la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo, sabemos que ese casi todo es porque había ciertos sacrificios de purificación que no conllevaban sangre. Y eran sacrificios puntuales que también los tenemos ahí para estudiarlos, ¿verdad? Pero, como bien se nos dice, según la ley, con sangre. Pero ahora se nos enseña la cita de Levítico 17:11. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces ahora nosotros, que ya tenemos la base fundamental, sanadora, limpiadora, que realmente ya hemos vivido el efecto de la purificación de nuestros pecados, que ya comprendemos teológica y espiritualmente la sangre de Cristo, ahora yo tengo que preguntarme a mí mismo, de nuevo, ¿estoy sirviendo al Dios vivo y verdadero? Cuando nosotros observamos que a lo largo de 1500 años, la sangre de muchos animalitos diariamente, constantemente, una vez al año era derramada, nos damos cuenta que realmente no se llevaba a cabo un perdón definitivo de pecados. Por lo tanto, era una sangre insuficiente. Era una ceremonia religiosa. Lo que representaba y lo que significaba
estaba bien claro en los ojos de Dios, como estaba muy claro en aquellos que pertenecían al pueblo. Pero ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué diferencia hay entre nosotros y ellos? Ellos dependían de una sangre anual que sencillamente marcaba un estilo de vida bastante transgresor delante de Dios. ¿Y por qué? Porque no comprendían el perdón, porque no comprendían la remisión, porque no comprendían estos asuntos y no profundizaban en su propio corazón. Cada creyente del Antiguo Testamento, aún a la espera de ese sacrificio de Jesús posterior, era bendecido con los efectos de aquel sacrificio que se iba a llevar posteriormente. Y sabemos que el Antiguo Testamento está lleno de santos justificados. Mira, cuando tú ves Hebreos 12:23, ¿qué lees ahí? Que la sangre de Jesucristo te ha acercado a Dios, que es un juez de todos, a todos los primogénitos que han sido inscritos en los cielos, a millares de ángeles, pero a los espíritus de los santos, de los justos, hechos perfectos, los cuales son los creyentes del Antiguo Testamento, y te dice que te has acercado a la sangre de Jesús, la cual habla mejor que la de Abel. ¿Tú ves el alcance de la sangre de Jesús? ¿Con quién te enlaza? ¿Con quién te comunica? ¿Con quién realmente te lleva a ser parte de un propósito eterno? Y que tú estás viviendo hoy en ese propósito eterno. Mira, Romanos 3 es un texto maravilloso. Bueno, claro, toda la Biblia es un texto maravilloso. Porque la Biblia es un texto, es un solo libro. Aunque tiene muchos libros, es un libro. Es la palabra de Dios, singular. Observa el verso, leemos desde el 21. De nuevo nuestros contrastes entre la ley y la gracia. Pablo acaba de decirnos que todos los hombres tienen su boca cerrada bajo el juicio de Dios por el propio efecto declarador de la santa ley de Dios. Ningún hombre puede ser justificado por medio de ningún esfuerzo humano, porque solamente por la ley viene el conocimiento del pecado. Verso 21. Qué gran noticia, hermano. Estos peros nos hablan de un antes y un después. Cuando tú recuerdas Efesios, ¿te acuerdas cuando te dice quién eras tú, que eras un hijo de desobediencia? Que andabas según la corriente del príncipe de la potestad del aire y que realmente eras un hijo de ira y que realmente merecías la misma condenación que todos. Pero de repente aparece esta preposición, pero Dios, que es rico en misericordia, con tanto amor con que Él te amó, te ha hecho salvo en la obra de Cristo. Por gracia eres salvo, no por obras. Cuando nosotros vemos este pero aquí, vemos exactamente lo mismo, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia que es testificada por la propia ley en el Antiguo Testamento y por los propios profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay otra manera de vivir delante de Dios. Ninguno aquí vive diferentemente delante de Dios. Todos hemos sido acercados a Dios en base a la justicia imputada de Cristo. Amén. Y todos estamos andando con Dios en base a la misma fe en la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todos. No hay diferencia para aquellos que creemos. Pero ahora, ¿qué es fe? ¿A qué llamamos fe? La pregunta con la que iniciamos este sermón, ¿he sido salvado para qué?
¿Cómo tú puedes sacrificar aquello que no tienes necesidad, que no sientes necesidad, que realmente entiendes? Muchos de los cristianos jóvenes hoy están abandonando las iglesias basados en esta justificación totalmente errónea. Creo en la salvación, no creo en el compromiso. Y se van a hacer la vida que les da la gana, viven como les da la gana y dicen que andan en fe. Las mismas reglas para todos, para los creyentes de todas las edades y de todos los siglos. El verdadero creyente queda sometido y sujeto al señorío de Dios en base a esta creencia a través de la fe. Y por la propia fe es porque yo puedo entregar mi vida. Sin fe no puedo entregar absolutamente nada. Solamente los ojos de la fe me hacen ver el valor de Cristo. Solamente los ojos de la fe me pueden llevar a menospreciar y a estar dispuesto a vivir, a entregar y a dejar lo mío para que realmente Él sea glorificado en mi vida. Cuídate del error de aquellos que quieren la salvación sin compromiso. Porque ahí no está la doctrina bíblica. Ahora Él te va a decir, por cuanto todos pecaron, esto nos lleva teológicamente al propio Edén y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos perfectamente que lo que aquí nos está diciendo Pablo es que el hombre en sí mismo no tiene una necesidad de venir a Dios y el hombre en sí mismo no proyecta la gloria que Adán tuvo antes de caer. Sencillamente, Adán proyectaba la gloria de Dios, del Creador, antes de caer. Y por lo tanto nosotros ya no estamos ni en esa pureza, ni estamos en Cristo. Por lo tanto estamos destituidos por completo. Ahora dice, que es el texto que a mí me importa, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante la remisión que es en la sangre de Jesucristo. Sé que pone Cristo Jesús, pero es la sangre de lo que te está hablando. Porque te va a decir el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Recuerda que en este momento Pablo está tratando de enseñar a aquellos que en una manera judía entienden el desarrollo de todo lo que el Antiguo Testamento es. Les ha dejado claros, están callados y bajo el juicio de Dios. Por la obra de la ley nadie puede justificarse. Les ha dejado muy claro que todos están destituidos, que todos están igual, no hay diferencia. Todos tienen que creer a través de la misma fe, en el mismo objeto que es Cristo Jesús. Y ahora dice, en base a la propiciación que hay por la fe en la sangre de Jesucristo, siendo justificados gratuitamente. Y ahora te va a decir claramente, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora volvemos a Hebreos 9. Ahora podemos ver de qué trata el asunto de todos los sacrificios que hubo a lo largo de 1500 años. Sacrificios que realmente manifestaban la paciencia y el aguante de Dios en cuanto al pecado de la humanidad. Sacrificios que cubrieron parcialmente, eventualmente, anualmente los pecados, pero que nunca lo quitaron. Y ahí podemos ver la grandeza, la gracia, el amor, la misericordia, el aguante de un Dios que nos soporta tanto. A ti y a mí. No somos muy diferentes a este pueblo. Este pueblo soportó, Dios soportó, aguantó durante 1500 años. Hasta que realmente se llevó a cabo el sacrificio definitivo del Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y ahora cuando tú ves aquí
que la sangre de Cristo es llevada a cabo mediante el Espíritu Eterno, entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el escritor de Hebreos? ¿Qué es el Espíritu Eterno? ¿El Espíritu Santo? ¿El Espíritu de Cristo? Por supuesto. Pero ¿qué nos quiere decir? ¿Realmente fue el Espíritu Santo quien estuvo ahí ayudando a Cristo a entregarse en la cruz? ¿Fue el propio Espíritu de Jesús quien realmente fue el medio por el cual Él se entregó? Bueno, hablando del Espíritu Santo y de Cristo, ¿qué diferencia teológica vas a hacer en cuanto a significado y santidad? ¿Alguno es menor? No, por supuesto que no. Pero el Espíritu Eterno nos lleva antes del tiempo. Antes de que nada fuese. Ahí tú ves la sangre de Jesús. Ese poderoso sacrificio eterno. ¿Recuerdas? Elegidos según la presciencia de Dios, santificados y lavados en la sangre de Cristo. Cuando yo veo hacia ahí y trato de alcanzar con mi propio corazón el poder espiritual de esta sangre, el origen espiritual de esta sangre, y lo aplico a mi propia condición hoy, me veo bastante lejos y bastante insuficiente. Todos estos textos los conozco. He sido perdonado de mis pecados. Pero ¿cuánto vivo para mí mismo? No entendí la limpieza del Señor Jesús. No entendí lo que representa ser limpio en mi propia conciencia. De obras muertas, de obras que constantemente manifestaban que yo era un pecador y merecía el infierno. Y ahora el Señor, mediante el Espíritu Eterno, se entregó en la cruz, derramó su sangre para que yo pueda servir al Dios vivo. ¿Comprendemos el poder de esta sangre? Yo te digo en esta mañana, no alcanzamos a ver la grandeza de esta sangre. Nadie. No es una falta de respeto, es una realidad donde estamos. Hermano, tienes que despertar. Cuando tropiezas diariamente con tus pecados, es porque la comprensión de esta sangre no está desarrollándose en nosotros. Cuando te encuentras con tu categoría espiritual y con tu capacidad de poder mostrar a los demás cuán inteligente eres y cuán capaz eres, es porque no has comprendido la sangre de Cristo. La sangre de Cristo te hace morir mirando al cielo, sin quejarte de lo que tienes ni de lo que vives. Esteban, qué ministerio tan corto, ¿verdad? Qué gran predicador. ¿Por qué el Señor quitó a este hombre de la tierra? No había mejor expositor que él. ¿No tuvo gracia con él? ¿No tenía futuro Esteban? Pero él comprendía la sangre de Cristo, porque él moría pidiendo un perdón para sus enemigos. No pidió nada para él. Oh, somos así. ¿De verdad que somos así? ¿A quién te quieres parecer? ¿Cómo quién quieres ser? De verdad, si buscas a alguien en la iglesia a quien quieras parecerte, que sea alguien que valore así la sangre de Cristo. Pero si quieres parecerte a la elocuencia de alguien, al carisma de alguien, al ministerio de alguien, entonces no comprendes la suficiencia de la sangre de Cristo.
En ti hay un hombre carnal, terrible, viciado, y que va a estar contigo hasta que tú respires tu último aliento. Pero el antídoto, el poder que mortifica y recuerda que ese hombre es un hombre muerto y vivificado por la gracia de Dios, es esta bendita sangre. Lo cual te va a hacer tener una vista, un corazón puesto en Dios, de tal manera que lo único que esperarás es aquello que viene de su mano. E identificarás aquello que no viene de su mano. ¿Por qué? Porque todo empezó con Él. Con Él empezó mi vida y con Él tiene que concluir mi vida. Si piensas que ahora vas a entender estas palabras estudiando, yo te digo que no. Si tú piensas que ahora vas a poder entender esta teología tratando de tener la mejor biblioteca o la mejor literatura, yo te digo que no. El único modo y medio para poder comprender esto es tener comunión con Dios. Es entrar al lugar santísimo mediante la confianza y la fe en la sangre de Jesucristo. Y ahí la palabra de Dios se hará real en tu vida. Estoy seguro de que hay personas aquí en esta mañana que tienen que arrepentirse de sus pecados. Y hoy es el día de tu salvación si quieres abrazar la fe en Jesús. Pero también estoy seguro de que hay creyentes que estamos viviendo en la carne y que tenemos que variar esta vida. Y solamente podemos variarla comprendiendo la profundidad, anchura, alcance y largura de esta sangre derramada por el Hijo de Dios mediante este Espíritu eterno por el cual Él se ofreció a sí mismo. ¡Wow! ¿Cuántas personas creen que alguna maldad ha habido en su vida esta semana? ¿Nadie? Esta zona no han tenido una vida perfecta o no han sido conscientes de sus errores. La inconsciencia de nuestros errores determina que tampoco comprendemos tanto la sangre de Jesús, porque no somos muy sensibles. Todos necesitamos cambiar. Algunos para dejar principios básicos, mentira, asuntos que son lo básico, pero otros para dejar asuntos más profundos y más arraigados en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros podemos ver esta grandeza, entonces podemos ver que este Cristo, esta sangre de Cristo, que se ofreció mediante el Espíritu Eterno, entonces ahora puedo comprender que Dios me conoció y en el momento que me conoció, Él se reveló a mi vida, Él realmente me llamó, Él me justificó y Él me glorificará, porque esta es la herencia eterna de la cual nos está hablando aquellos que son llamados para recibir esta promesa eterna. Esa sangre nos da una vida que necesitamos, que necesitas, hermano. Amén. Pues gracias por estar ahí, gracias por escucharme, gracias por abrir tu corazón a la palabra, a Dios. Gracias a los que nos han seguido desde sus casas. Que Dios os bendiga en esta semana.